Gracias. Gloria a Dios. Bien, hermanos, pues ya con la autorización del pastor, ¿verdad? Siempre me dice mi esposa al grano y al directo, ¿verdad? No se crea, hermano, no va a tardar mucho, ¿verdad? Gloria a Dios. Damos gracias a Dios, hermanos, por esta oportunidad. Como decía ahorita el pastor, ¿verdad? Aquí está mi suegra y mi cuñada, ¿verdad? Y damos gracias a Dios por ello, ¿verdad? Que nos acompañan. Y también está la hermana Carmen, su hija, ¿verdad? Ellas son las hermanitas de allá de la Margaritas, también nos están acompañando aquí, y unas amigas de ellas, ¿verdad? Entonces, bienvenidas sean, bienvenidas. Esta es la casa de Dios y nos da gusto que estén aquí, hermana Carmen, que nos hayan visitado, ¿verdad? Y a todas las personas, Jaime, su amigo también, nos da gusto verlos aquí en la casa del Señor. Yo creo que es lo mejor que podemos hacer, ¿verdad? El dejarle un espacio a Dios, un tiempo a Dios, ¿verdad? Entonces, sean bienvenidos todas las personas, ¿verdad? Y vamos a orar, hermanos, en esta tarde. Luego pedir al pastor que me ponga las manos del Señor, hermanos, y así entramos en la palabra. Aleluya. Gracias, Dios. Bendito eres tú, Señor, para siempre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor Jesús. Bendito eres tú, Señor. Sí, amado Dios. Gracias, amado Dios. Gracias, Padre Santo. Amén. Amén. Bien, hermano, vamos a leer un pasaje de la Biblia. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el libro de Apocalipsis, hermano. Libro de Apocalipsis, capítulo 3. Tres 18, hermanos. Gloria a Dios. ¿Ya lo tienen todos, hermanos? Bien, vamos a leerlo. Vamos a leerlo del versículo 14, hermanos, para poder entender lo que lo que voy a hablar en esta tarde. Y dice la palabra del Señor, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Ustedes el 15, hermanos, por favor. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, hermanos, pueden ocupar su lugar, hermanos. Y yo creo que ya todos hemos
leído en alguna ocasión estos pasajes, ¿verdad? Y referente a la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Ahí en el libro de Apocalipsis. ¿Sí lo han leído, hermanos, el libro de Apocalipsis? Hay mucha gente, hermanos, que no quiere leer el libro de Apocalipsis, que le da miedo leer el libro de Apocalipsis. Y sabe que en esta semana, hermanos, meditando en la palabra del Señor, ¿verdad? Me encontré ahí en la Biblia, ¿verdad? Lo que dice, ¿verdad? Al principio del libro, ¿verdad? Lo que dice Juan, ¿verdad? La revelación, que dice: bienaventurado el que lee, ¿sí? Y guarda las palabras de este libro. Imagínense, hermanos, todo lo contrario el pensamiento del hombre, ¿verdad? Que dice que le da miedo el leer el libro de Apocalipsis por todos los acontecimientos que ahí nos relata que van a suceder, ¿verdad? Y aún mucho cristiano, hermanos, sí, llega hasta Apocalipsis y se vuelve a regresar, ¿verdad? Sí. Pero qué bendición es leer el libro de Apocalipsis, hermanos. Bienaventurado el que lee, ¿sí? Va a ser dichoso, va a ser feliz, ¿verdad? Ese es solamente un paréntesis, hermano, para que usted lea el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Y lo que yo me quiero enfocar, hermanos, en esta tarde, ¿verdad? Yo creo que ya la mayoría a lo mejor lo hemos leído, ¿verdad? Este libro. Y la amonestación que Jesús le hace a la iglesia, ¿verdad? De la Odisea. Se cree, ¿verdad? Que la Odisea viene representando la iglesia de los últimos tiempos, ¿verdad? O la iglesia de estos tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Se cree eso, ¿verdad? Sí, por como decía ahorita la palabra, ¿verdad? El abandono a la fe, el desinterés a las cosas de Dios, ¿sí? Y se cree que representa la iglesia que hoy estamos viviendo en nuestros tiempos, ¿verdad? La iglesia de la Odisea. Y hermanos, es bonito cuando usted empieza a leer la palabra del Señor y aún va más allá, empieza a estudiar, ¿verdad? El por qué se escribió esta palabra, a quién se la escribieron, y empieza a indagar y empieza a profundizarse. Es bonito, hermanos, aprende muchas cosas, tanto en lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? La palabra escrita, como en lo que dice la historia, ¿sí? Si usted se va a cada una de las iglesias, hermanos, y busca la historia, ¿verdad? Va a aprender muchas cosas, hermanos, y se va a enriquecer espiritualmente como no tiene una idea, ¿sí? Entonces, la iglesia de la Odisea, hermanos, dice aquí, ¿verdad? Que Dios le habla a esta iglesia, ¿verdad? Y empieza una amonestación de parte de Jesús, ¿sí? Porque ya vimos ahorita los textos, ¿verdad? Porque era tibia, no era fría, no era caliente, ¿verdad? Era la iglesia, ¿verdad? Era tibia, ¿verdad? Y todo tiene un contexto, ¿verdad? ¿Sí? El por qué Jesús la compara con estas cosas, ¿verdad? Y simplemente ahí donde dice, hermanos, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, ¿sí? Jesús le habla a la iglesia de la Odisea, hermanos, conforme a la condición de la ciudad que estaba ahí en la Odisea. Lo que era la ciudad de la Odisea, se dice que era una ciudad muy próspera, hermanos, en cuanto en el ámbito bancario, el ámbito de trabajo, hermanos, había mucho trabajo ahí. Y era extensamente la ciudad rica, hermanos. Eso ya una vez lo comenté, ¿verdad? Que de hecho había habido un terremoto, hermanos, que había devastado la ciudad de la Odisea, ¿sí? Y las demás ciudades, hermanos, vecinas enviaron ayuda. Y la ciudad, hermanos, de la Odisea se dio el lujo de despreciar esa ayuda, hermanos, que las demás ciudades le estaban enviando, por lo inmensamente rica que era la ciudad, ¿sí? Entonces Jesús, viendo la condición de la iglesia, hermanos, les habla, porque la condición de la iglesia, hermanos, era parecida a la condición de la ciudad misma, ¿sí? Y por eso aquí Jesús le dice, ¿verdad? Yo soy rico y me he enriquecido, y en ninguna cosa tengo necesidad, ¿sí? Y esto nos habla, hermanos, de una autosuficiencia, ¿verdad? Dice: Cristo amonesta a la iglesia de la Odisea conforme, dice, por la condición en la que se encuentra, ¿sí?
Una iglesia, hermanos, que se creía que lo tenía todo, hermanos, pero le faltaba lo esencial. ¿Sí? Le faltaba lo esencial para poder funcionar como iglesia de Cristo, como pueblo de Dios, como para llevar el propósito de Dios aquí en la tierra. ¿Sí? Y hermanos, es bonito, ¿verdad? Es bonito tener una bonita iglesia, el poder tener una comodidad, ¿verdad? Hoy podemos tener los climas, las bancas, las sillas, ¿verdad? Sí, es bonito. Hemos ido a unas iglesias, hermanos, que acá al frente, ¿verdad? Bien hermosas y todo. Es bonito, ¿sí? Pero la iglesia de la Odisea, hermanos, carecía de algo fundamental para poder cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. ¿Sí? Y sin embargo, hermanos, la iglesia carecía, ¿verdad?, de eso. Se sentía rica, hermanos, pero no tenía nada. ¿Sí? ¿Y cuántas veces nosotros, hermanos, como personas que componemos la iglesia también, hermanos, hemos sentido esa autosuficiencia, ¿verdad?, en nosotros como individuos, ¿verdad? A veces nos afanamos por las cosas materiales, ¿verdad? El tener una buena casa, un buen trabajo, ¿sí?, un buen puesto, y ya cuando lo tenemos nos sentimos plenos, ¿verdad? Y no es malo, hermanos, no es malo el poder anhelar a un buen trabajo, el poder tener una buena casa, no es malo. Lo malo aquí es que a veces nos afanamos tanto en las cosas materiales, hermanos, y dejamos las cosas espirituales a un lado. ¿Sí? Y déjame decirte, hermanos, que Cristo tiene unas cosas más excelentes que darnos, que a veces por descuido, a veces por ignorancia y a veces por desobediencia, hermanos, no obtenemos esas cosas. Hemos dejado de buscar esas cosas. ¿Sí? Jesús lo dijo de esta manera, ¿verdad? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Sí? Pero nosotros lo hacemos a la inversa, ¿verdad? Al revés. Queremos buscar las cosas materiales primero y después las espirituales. Y en el reino de Dios, hermanos, así no funcionan las cosas, ¿verdad? ¿Sí? Y es por eso, hermanos, que Jesús amonesta a la iglesia de la Odisea. ¿Sí? Lo que me llama la atención, hermanos, es el consejo que Jesús le da a la iglesia. ¿Sí? En el versículo 18 dice: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Sí? Esa iglesia, hermanos, de la Odisea, que se creía autosuficiente, ¿verdad? Y que decía que ella tenía todo, hermanos, ¿sí? Carecía del oro refinado que Jesús le está ofreciendo. Dice: la iglesia de la Odisea se creía autosuficiente. Es un adjetivo que se refiere a la condición de una persona que se basta a sí misma sin depender de otros para obtener lo que necesita. Y es malo cuando lo hacemos con esa arrogancia de que yo puedo y no necesito de otros. ¿Sí? Y así se creía la iglesia de la Odisea, hermanos. Se creía autosuficiente y despreciaba, ¿verdad? Dejaba a un lado la ayuda, ¿verdad? ¿Sí? Y hasta cierta manera, como decía ahorita, hermanos, a veces esa autosuficiencia es mala cuando nosotros en nuestro orgullo, ¿verdad?, no queremos la ayuda de alguien más. Cuando alguien nos da un consejo, hermanos, que lo hacemos a un lado. No, ¿tú qué me vas a enseñar, verdad? O yo puedo arreglarme las olas, ¿verdad? ¿Sí? Dice aquí, hermanos: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y en ninguna cosa tengo necesidad. ¿Sí? Y fíjese lo que dice Jesús, ¿verdad? Y no sabes
no sabes, ¿verdad? Qué tremendo, hermanos, que las cosas que presumía, ¿sí? Que presumía, ¿verdad? La iglesia era lo que carecía. Por ahí dice un dicho, ¿verdad? Dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿verdad? Dice un dicho por ahí en el mundo. Y qué tremendo que la iglesia, hermanos, también, ¿verdad? Lo que despreciaba, hermanos, era lo que le faltaba. ¿Sí? Y con ese adjetivo, hermanos, de que dice desventurado, desgraciado, que dice de la palabra desgraciado, dice que padece desgracias, carente de suerte, cuitado, apocado y sin espíritu, es lo que le dice Jesús a la iglesia, hermanos. Sin espíritu. A los ojos de la Odisea, hermanos, parecía estar bien todo en sus vidas, ¿sí? Parecía estar todo bien en la vida de la iglesia de la Odisea. Pero Jesús, hermanos, con esos ojos de llama, ¿verdad? Como se presenta aquí en los primeros versículos de Apocalipsis, ¿verdad? Dice, aquel que tiene ojos como llama de fuego, que puede traspasar, hermanos, y sacar una radiografía, un diagnóstico de nuestra vida y aún de la iglesia misma, hermanos. Sabe lo que carece la iglesia, sabe lo que necesita la iglesia y no lo tiene. Y es por eso que Jesús le dice, y tú no sabes que eres así, ¿verdad? Un desventurado, que eres pobre, ciego y desnudo. ¿Sí? Qué tremendo, hermanos, es que Jesús le dice esto, ¿verdad? Las cosas que carecía, que presumía, era lo que carecía, ¿verdad? Dice que estaba pobre, ciego y desnudo. Y es por eso que en el versículo 18, hermano, dice, por tanto te aconsejo que de mí compres, ¿sí? Lo que la iglesia necesita, hermanos, solo lo puede obtener en Jesús y en nadie más, hermanos, ¿sí? Hay muchas fuentes, hermanos, que nos pueden proporcionar y aún hay muchas que nos pueden brindar quizás el placer, el dinero, la fama, ¿sí? Si recordamos a Jesús, ¿verdad? Cuando empezó el ministerio, vino el diablo y le ofreció fama. Y le dijo, dice que lo llevó al pináculo del templo y le dijo, ¿sabes qué? Todo esto, ¿verdad? Dice que vio todos los reinos del mundo, ¿verdad? Y le decía, todo esto te voy a dar si postrado tú me adoras, ¿sí? Hay muchas fuentes, hermanos, que nos quieren proporcionar, ¿verdad? Cosas externas, pero lo que la iglesia verdaderamente necesita, solo en Jesús lo podemos obtener, hermanos. Hoy en día la tecnología, hermanos, quiere proporcionarnos muchas cosas. Y está bien porque de cierta manera la tecnología nos ha ayudado el poder avanzar. Hoy en día se puede predicar a cualquier parte del mundo a través de la tecnología, de las redes. Pero aparte, hermanos, nos quiere proporcionar otras fuentes que nos separan de lo que verdaderamente necesitamos como iglesia. ¿Sí? Hoy nos quiere, la tecnología nos quiere proporcionar entretenimiento, ¿sí? Y a veces las personas pasan horas, hermanos, días en este aparatito, en la tablet, ¿sí? En las redes sociales como es el Face, el Twitter, el Instagram y todo esto, ¿verdad? ¿Sí? El TikTok, todo que viene, hermanos, y trae como un vicio a nuestras vidas. Pero lo que verdaderamente necesitamos nosotros, hermanos, solamente en Cristo, Él lo tiene. Y Él por eso dice, por tanto te aconsejo que de mí compres, ¿sí? Yo te hago una pregunta en esta tarde, ¿quién es tu proveedor?
¿De dónde estás proveyendo las cosas que tú tienes? ¿Sí? Y dice, hermanos, el oro refinado en el fuego simboliza la verdadera riqueza espiritual, la cual se obtiene a través de la fe en Jesús y la obediencia a sus enseñanzas. ¿Sí? La verdadera riqueza espiritual, ¿sí? Dice, la cual se obtiene a través de la fe en Jesús y la obediencia a sus enseñanzas. Ese es lo que representa, hermanos, el oro refinado, ¿sí? La riqueza espiritual que Cristo nos proporciona, ¿sí? Y no cosas pasajeras, ¿verdad? Como lo mencionaba ahorita, ¿verdad? No cosas ligeras que pasan, hermanos. Como dice Juan, ¿verdad? El mundo y sus deseos pasan, ¿sí? Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La iglesia de la Odisea era conocida por su riqueza material, pero Jesús les advierte que esa riqueza no tiene valor en el reino de Dios. En cambio, la verdadera riqueza es la relación con Dios, la cual se obtiene a través de la fe y la obediencia. Esa es la verdadera riqueza, hermanos, que podemos obtener, ¿sí? La pobreza espiritual llega a una vida, a una iglesia, cuando ésta deja la palabra de Dios a un lado y empieza la autosuficiencia, hermanos. La iglesia de la Odisea, hermanos, había dejado a un lado la enseñanza, había dejado a un lado la palabra de Dios, había dejado a un lado, hermanos, las riquezas espirituales, ¿sí?, que Cristo les estaba proporcionando, hermanos, ¿sí? Y es ahí cuando llega la pobreza espiritual. La iglesia de la Odisea, hermanos, tan absorbida en todos estos aspectos, hermanos, de la riqueza material, ¿verdad? ¿Sí? Que llegó el momento en que se vio ahí, hermanos, ¿sí?, estancada, ¿sí? Porque había dejado a un lado, hermanos, la palabra de Dios, ¿sí? Cuando dejamos a un lado, hermanos, la obra salvadora de Jesucristo, cuando no se proclama o se ignora, no se ejerce la fe y tampoco puede mostrar ninguna obra buena, ¿sí? Es ahí, hermanos, cuando vamos perdiendo las riquezas espirituales, ¿sí? Cuando la obra salvadora de Jesucristo no se proclama, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer, hermanos, en estos tiempos? Al salir a evangelizar con estas clases de la dominical, es proclamar la obra salvadora de Jesucristo, hermanos, en las personas, en la gente, que la gente pueda conocer de Cristo. Pero la iglesia de la Odisea, hermanos, había dejado a un lado esto, ¿sí? Había dejado la verdadera riqueza espiritual, ¿sí? Y se entretenía con cosas, hermanos, pasajeras, con cosas que pasaban a segundo término. Y Jesús por eso le dice: de mí compra esto. Por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, ¿sí? No sé cuál sea la fuente de nuestra provisión, ¿sí? Si es Jesús, te felicito, hermanos, hermana. Si Jesús es la fuente de tu riqueza espiritual y es el que te está proveyendo, adelante, hermano, sigue adelante. Pero si no es así, necesitamos hacer un autoanálisis en nuestra vida, hermanos. ¿Cómo estoy yo delante de Dios? ¿Cómo estoy delante de Jesús? ¿Sí? ¿Será que Jesús, hermanos, venderá la salvación? Esta es una expresión que no se usa a menudo en el contexto de lo que recibimos de Dios, pero Jesús lo usa aquí para recalcar un punto importante. Si vamos a obtener ayuda, necesitamos ver esto como algo muy valorado y deseado, tanto que es urgente pagar cualquier precio. Y eso es por eso que Jesús dice:
de mí compres. Él no te lo está vendiendo. Él no está vendiendo, hermanos, la salvación. Él no está vendiendo la llenura del Espíritu Santo. Jesús, al usar esta frase de mí compres, es por la urgencia y el valor que conlleva, hermanos, esto. Dice, si vamos a obtener ayuda, necesitamos ver esto como algo muy valorado y deseado. Tanto, hermanos, que se compara con pagar cualquier precio. ¿Sí? Y ¿sabe qué, hermanos? No es fácil, hermanos. ¿Sí? No es fácil el obtener las riquezas espirituales. ¿Sí? No es fácil el venir y decir yo quiero esos dones del Espíritu Santo y con que el profeta imponga mis manos, ¿verdad? Aquí ya me pase la unción. No, hermanos. ¿Sí? Cuesta. ¿Sí? Hay que pagar un precio, hermanos, por las riquezas espirituales que Cristo nos ofrece. ¿Sí? Y no es porque nos las venda, y no es porque no podamos alcanzarlas, hermanos, porque Jesús todo lo pone a nuestra disposición. ¿Sí? Jesús dice, he aquí está todo esto. Jesús nos pone la mesa, hermanos, en que nosotros podamos servirnos. La Biblia dice que Dios no da el Espíritu por medida. Tú puedes llenarte del Espíritu Santo cuantas veces quieras, venir ante su presencia las veces que quieras, llenarte, hablar en lengua, los dones del Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo da los dones como Él quiere, hermanos, y no hay una restricción. El problema no es Jesús, el problema no es el Espíritu Santo, el problema somos nosotros, hermanos, que no estamos dispuestos a pagar ese precio. ¿Sí? Y Jesús le dice a la iglesia de la Odisea, te aconsejo que de mí compres, no hay otra fuente más que yo soy el único. ¿Sí? Y la verdadera riqueza espiritual nos va a costar, hermanos. ¿Sí? Nos va a costar. Hoy que estamos viendo las clases de música, hermanos, vemos a los hermanitos, ¿verdad?, batallando y todo, pero también vemos el avance que ellos están llevando, hermanos, pero les está costando. ¿Sí? Si tú quieres ser usado por Dios, si quieres un don espiritual, anhélalo tanto, de tal manera que Jesús vea la pasión con que se lo estás pidiendo. ¿Sí? ¿Cuántos nos hemos conformado, hermanos? Ya antes se nos hablaba de hablar en lenguas, de andar en el Espíritu, y hasta parece, hermanos, que todo eso va quedando en la calma. ¿Sí? Porque no hemos estado dispuestos a pagar ese precio por las verdades, por esas riquezas espirituales, hermanos. Y nos hemos conformado y hemos dicho o hemos pensado que es normal así la iglesia. Pero déjame decirte, hermanos, que en Jesús está la fuente de todas esas riquezas espirituales. Y Jesús quiere dártelas a ti, hermano. Jesús anhela darte dones. Jesús anhela bautizarte en el Espíritu Santo. Si no has hablado en lenguas, Jesús anhela que tú hables en lenguas, que andes en el Espíritu, porque Dios nos quiere usar, hermanos, allá afuera. ¿Sí? Pero ¿cuál es nuestra actitud, hermanos, ante esto? ¿Sí? Esto nos recuerda, hermanos, que la santidad es un proceso o que requiere esfuerzo y sacrificio. Es un proceso de purificación y transformación que nos lleva a una relación más profunda con Dios. Comprar el oro refinado por fuego implica arrepentimiento y cambio en nuestras vidas, hermanos. ¿Sí? No podemos seguir siendo los mismos, hermanos. ¿Sí? Debemos estar dispuestos a renunciar a las cosas que nos separan de Dios y a buscar su voluntad en nuestras vidas. Ya basta de movernos nosotros mismos conforme a lo que nosotros queramos. ¿Sí? Ya basta de dejar a un lado la voluntad de Dios y de no preguntarle a Dios, Señor, ¿qué es lo que quieres para mi vida? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? ¿Cuál es el propósito que tú tienes para mi vida, hermanos? Es un proceso, hermanos. ¿Sí? Y el costo es
separarnos o renunciar a las cosas que nos separan de Dios, ¿sí? Nos va a costar, sí nos va a costar, hermanos. Nos va a costar, hermanos, obediencia a su palabra. La palabra de Dios es nuestro tutorial y en el camino hacia la santidad, ¿sí? A veces buscamos tutoriales cómo hacer las cosas, hermanos, ahí en el celular, ¿verdad? En el YouTube, ¿verdad? Y cómo hacer esto, cómo hacer aquello, los tutoriales. Bueno, la palabra de Dios, hermanos, aquí podemos encontrar ese tutorial de cómo servir a Dios, ¿sí? De cómo agradarle a Dios. Ya no le andes preguntando al hermano qué es lo que puedo hacer, o al pastor qué es lo que puedo hacer, qué es lo que no puedo hacer, cuando en la palabra de Dios lo tenemos aquí todo, hermanos, ¿sí? Que nos va a costar rodilla, hermanos, nos va a costar ir a la palabra de Dios. Por eso implica, hermanos, el pagar ese precio. Y es cuando ahí Jesús dice: de mi compra, ¿sí? Que Jesús vea, hermanos, la pasión, el anhelo que tú tienes. Nos va a costar perseverancia, hermanos, en la fe. La santidad es un proceso continuo que requiere perseverancia, hermanos, y dedicación. Debemos mantenernos firmes en nuestra fe, incluso cuando enfrentamos dificultades, ¿sí? Eso es, hermanos, lo que es el oro refinado en fuego, ¿sí? Dice, hermanos, que el oro, ¿verdad?, es un metal blando, ¿sí? Pero cuando hay aleaciones, hermanos, o mezcla de otros minerales como el hierro, como el níquel, el cobre, que el cobre se parece como al oro, ¿verdad?, en el color. Y dice que cuando se mezcla con el oro, hermanos, el oro empieza a hacerse duro, es más duro. Cuando se mezcla con otras aleaciones, cuando hacemos aleaciones o mezclas, el oro se empieza a hacer más duro, hermanos, y menos manejable, ¿sí? Pero cuando el oro, hermanos, es refinado ahí en el horno, ¿verdad?, cuando solamente queda el oro puro, hermanos, ¿sí?, dice que es manejable, ¿sí? Es manejable. ¿Y cuántas veces, hermanos, no nos hemos mezclado, verdad? O no se han mezclado otras cosas en nuestra vida, ¿sí? Que va endureciendo nuestro corazón, como el pecado o el engaño del pecado, hermanos. Que a veces creemos y decimos: no, es que esto, sí, no creo que me afecte. Y nos vamos mezclando, hermanos, con otras aleaciones, otros metales, ¿verdad? Y nuestro corazón se va haciendo duro. Es por eso que Jesús le dice, ¿verdad?, te aconsejo que de mí compres oro refinado, oro puro, ¿sí? ¿Cuántos estamos dispuestos, hermanos? ¿O cuántos vamos a ir a esa fuente? Número 2, hermanos, el consejo que le da dice, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra tu desnudez. En la ciudad de Laodicea, hermanos, dice que era una ciudad próspera, hermanos, y también, hermanos, había el negocio, ¿verdad?, de las lanas, de las telas, que se fabricaba mucha tela negra ahí, hermanos, en la ciudad de Laodicea, ¿sí? Y es por eso que Jesús también le habla conforme al contexto a la iglesia, ¿verdad? ¿Sí? Y como decía ahorita, hermanos, qué contraste. Cuando la iglesia o la ciudad tenía muchas vestiduras para vestirse, andaban desnudos. Y Jesús le dice a la iglesia, hermanos, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra tu desnudez. El tema de la desnudez y la vergüenza lo vemos a lo largo de la Biblia, hermanos, y a menudo simbolizando estados espirituales.
La desnudez, hermanos, dentro de la Biblia simboliza los estados espirituales que la persona se encuentra, ¿sí? En la literatura profética, la desnudez frecuentemente representa juicio y humillación. En Isaías dice, hablándole en la profecía de Babilonia, hermanos, en Isaías 47:3 dice, el profeta habló contra Babilonia y le habló de esta manera: tu desnudez será descubierta y tu deshonra será vista. Tomaré venganza y no perdonaré a hombre alguno. ¿Sí? Dice aquí la desnudez se asocia con la deshonra y el juicio divino. En el libro de Apocalipsis, hermanos, 3:18 dice aquí la desnudez espiritual está vinculada con la autosuficiencia y la complacencia, mientras que los vestidos blancos simbolizan la justicia y pureza proporcionados por Cristo. ¿Sí? Dice, hermanos, que a menudo representa, ¿verdad?, los estados espirituales de la persona, ¿sí? Y cómo estamos delante de Dios, hermanos, ¿sí? No hablando físicamente, ¿verdad?, sino en el estado espiritual. Las vestiduras representan algo, hermanos, importante en nuestras vidas, ¿sí? Los laodicenses pensaban que andaban bien vestidos, hermanos, pero delante de Dios estaban desnudos, hermanos, ¿sí? Dice, es esencial reconocer que el tratamiento bíblico de la desnudez no se trata meramente de la exposición física, sino que está profundamente conectado con realidades espirituales. La desnudez en las Escrituras a menudo simboliza la vulnerabilidad, vergüenza y las consecuencias del pecado. La vulnerabilidad, hermanos. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Estamos bien arropados espiritualmente? ¿O somos vulnerables a los ataques del enemigo? ¿Sí? Que a veces por cualquier cosita, hermanos, ¿sí?, estamos dejando el camino de Dios. Porque somos vulnerables, porque no traemos la vestidura, la armadura de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Que simplemente quizás con un gesto, o si quizás el hermano porque no me saludó, ¿sí?, ya estamos haciendo o nos vemos, ¿verdad?, lastimados, menospreciados, pero simplemente, hermanos, porque somos vulnerables, porque no estamos vestidos espiritualmente, hermanos, ¿sí? Dice, mientras que la vestimenta frecuentemente representa la provisión, la protección y justicia de Dios. Eso es lo que representa, hermanos, las vestiduras: la provisión, la protección y justicia de Dios. ¿Sabe que en Cristo, hermanos, lo tenemos todo? En Cristo hay provisión, hermanos, hay protección y hay justicia. Las vestiduras blancas representan un carácter cambiado. Es por eso, hermanos, que Jesús le dice a la iglesia, ¿verdad?, ¿sí?, vestiduras blancas. Necesitamos vestirnos, hermanos, con vestiduras blancas, ¿sí? Y quizás no físicamente, ¿verdad?, como decíamos ahorita. A lo mejor ustedes me dicen, hermano, pero usted anda de negro, ¿va? Porque me dice que sí. Las vestiduras blancas representan, hermanos, el carácter cambiado en nuestras vidas. No podemos ser los mismos, hermanos, que cuando empezamos, que cuando conocimos a Cristo, ¿sí? Tiene que ir nuestro carácter, ir cambiando nuestro temperamento, nuestra manera de ser, hermanos. Es lo que representa aquí las vestiduras. Un carácter transformado, un carácter cambiado, hermanos, ¿sí? Eso es lo que representan las vestiduras, ¿sí? El andar desnudo es todo lo contrario. Eres vulnerable a los ataques del enemigo. También, hermanos, las vestiduras blancas distinguen a alguien que ha tomado sus vestidos y los ha lavado en la sangre del Cordero, ¿sí? Eso es lo que representan las vestiduras blancas, ¿sí?
En este caso, la justicia de Cristo, hermanos. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, Él nos da vestiduras blancas, ¿sí? Que representa la justicia de Cristo hacia nuestras vidas. Pero en nuestro caminar con Dios, hermanos, también nosotros tenemos que cuidar esas vestiduras, ¿sí? Esas vestiduras blancas, porque representan el carácter cambiado, representan la conducta, la forma de vivir de cada creyente, hermanos, ¿sí? La gente te está viendo como eres, ¿sí? Dice el apóstol Pablo que somos cartas abiertas hacia todos los hombres, hermanos, ¿sí? Entonces, hermanos, es importante vestirnos con las vestiduras blancas, ¿sí? ¿Sabe que es un requisito, hermanos, para estar con Dios, para estar en las bodas del Cordero, ¿sí? Y es un reto tener esas vestiduras blancas, hermanos, ¿sí? Es un reto en nuestras vidas. Ahí en Mateo 22, capítulo 1 al versículo 3 nos habla de una parábola, hermanos, de un hombre que hizo bodas a sus hijos, a su hijo. Y dice que había invitado a toda la gente, hermanos, de ahí conocida, ¿verdad? Y cada uno de esas gentes, hermanos, tuvo una excusa para no ir a la boda. Y cuando los siervos de este hombre le dicen: Señor, hemos invitado a todos, pero nadie ha venido, Señor. Dice que este hombre, ¿verdad?, el padre de familia, dice: vayan por todos los caminos y traigan a toda la gente, ¿sí? Pero la boda de mi hijo tiene que celebrarse. Y dice, hermanos, que estando ahí, ¿verdad?, ya en la boda, en la fiesta, dice que entró el padre de familia y vio a uno que no estaba vestido de vestiduras de boda. Y que este padre fue ahí con él y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí? Y dice que él cayó porque no pudo decir nada, ¿sí? Y dice que este hombre mandó a sus siervos y lo sacaron, hermanos, de ahí, porque no estaba vestido con las vestiduras de boda. Es un requisito para nosotros poder estar, hermanos, en las bodas del Cordero. ¿Cómo están tus vestiduras? Y sabe que, hermanos, es un reto el usar vestiduras blancas. A mucha gente no le gusta la vestidura blanca, hermanos, porque fácilmente se mancha, ¿sí? Yo creo que usted también lo ha comprobado, ¿verdad? ¿Sí? El vestirse de blanco se mancha con facilidad, ¿sí? Necesita dedicación, ¿verdad? Andarnos cuidando, ¿verdad? De que no toparnos con cualquier cosa, porque se me va a manchar, ¿verdad? La camisa se me va a ensuciar, ¿verdad? Y no se diga si comemos mole, ¿verdad? Estamos ahí, ¿verdad? Casi con babero, que no se me, ¿sí? Porque se mancha con cualquier cosa, hermanos, ¿sí? La santidad, hermanos, cuesta. El vivir en santidad cuesta, el vivir en santificación cuesta, y es un reto para nuestras vidas, hermanos, ¿sí? Se requiere, hermanos, de esfuerzo, se requiere de fidelidad a Dios. El tener esas vestiduras blancas, hermanos, requiere de constancia, lucha y vigilancia, ¿sí? ¿Cómo están tus vestiduras? ¿Traes vestiduras blancas? ¿Sí? Dice que se requiere lucha y vigilancia, hermanos, ¿sí? Necesitas estar viendo cómo están tus vestiduras, ¿sí? Y número 3, hermanos, ya para terminar, el consejo que Jesús le dice a la iglesia, dice: y unge tus ojos con colirio. Unge tus ojos con colirio. Dice ahí, hermanos, la historia que el ambiente arenoso de la Odisea, ¿sí?, hacía que muchos batallaran para ver, ¿verdad? El aire llevaba infinidad, hermanos, de arena, ¿verdad? De polvo, ¿sí? Y dice que eso le molestaba mucho a los habitantes de ahí de la Odisea, ¿sí? De tal manera que muchos se enfermaban, hermanos, de los ojos, ¿sí? Y batallaban para ver. Batallaban, hermanos, para tener una visión clara y profunda,
¿sí? Y era muy común en la ciudad y era muy molesto esta situación, ¿sí? Y sin embargo, hermanos, por eso decía ahorita, hermanos, qué contraste, ¿verdad? Porque ahí en la ciudad de la Odisea, hermanos, en la ciudad era había una floreciente escuela de medicina, hermanos, que se especializaba en oídos y en ojos. De hecho, dice, hermanos, que habían desarrollado un ungüento para tratar la inflamación de los ojos, ¿sí? Y debido a este ungüento la escuela adquirió fama mundial, ¿sí? Tenían, hermanos, ahí en sus manos la solución al problema, ¿sí? Y estaban batallando, hermanos, para poder tener una visión clara y profunda, ¿sí? Y estaban batallando para ver. Y Jesús se dirige a la iglesia, hermanos, porque la condición de la iglesia era parecida a la de la ciudad, ¿sí? Y Jesús le dice a la iglesia: unge tus ojos con colirio, ¿sí? ¿Qué nos habla esto, hermanos? Del ungüento, ¿sí? Del ungüento del Espíritu Santo, ¿sí? El consejo de Jesús a la iglesia de la Odisea fue ungir sus ojos con colirio para que puedas ver. Esta es una metáfora que encierra un profundo significado. El colirio representa discernimiento espiritual que los creyentes necesitan para ver claramente su condición verdadera y las realidades espirituales que Dios quiere revelarles, ¿sí? El colirio representa discernimiento espiritual que los creyentes, nosotros como iglesia, hermanos, debemos de tener para ver claramente, dice aquí, la condición y las realidades espirituales que Dios quiere revelarnos, ¿sí? Dios quiere revelarnos, hermanos, cosas espirituales, ¿sí? Pero a veces, hermanos, no tenemos esa visión clara, ¿sí? Aún, hermanos, no tenemos una visión clara de lo que está pasando hoy en el mundo, ¿sí? La iglesia debe estar apercibida, hermanos, de todos los acontecimientos que ahorita están rodeando, hermanos, nuestro entorno. Pero, hermanos, si no podemos ver ni aquí a la puerta, hermanos, ¿cómo vamos a poder ver más allá? ¿Sí? Necesitamos, hermanos, ese ungüento del Espíritu Santo. Y qué tremendo, hermanos, que la iglesia de la Odisea estaba en ceguera espiritual, ¿sí? Y teniendo ahí, hermanos, al alcance la solución, ¿sí? Con el uso del colirio, los laodicenses serían capaces de ver, hermanos. Asimismo, la iglesia, con el uso del colirio espiritual, el Espíritu Santo, podremos discernir la voluntad de Dios para nuestras vidas. El discernimiento espiritual les permitirá entender lo que Dios les está pidiendo o nos está pidiendo que hagamos, hermanos, ¿sí? El discernimiento espiritual nos permite percibir las verdades espirituales y la voluntad de Dios, ¿sí? ¿Cómo está nuestra visión, hermanos? ¿Sí? ¿Cómo está nuestra vista? ¿Sí? ¿Podemos ver más allá de lo que nuestros ojos carnales pueden ver? ¿Sí? Ahí en primera de Juan 2:27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él, ¿sí? Dice, hermanos, que nosotros tenemos la unción que hemos recibido de Él, hermanos, ¿sí? El discernimiento espiritual nos ayuda a ver que no estamos solos, hermanos, ¿sí? ¿Cuántas veces viene la lucha, la prueba en nuestra vida? ¿Cuántas veces no viene la situación difícil, la angustia, ¿sí? Los ataques del diablo a nuestra vida, hermanos,
queriendo meter depresión, ansiedad, temor, ¿sí? Y ¿sabe qué, hermanos? El discernimiento espiritual nos ayuda a ver que hay alguien más mayor que todo esto a nuestro lado, ¿sí? En una ocasión, ¿verdad? Cuando el profeta Eliseo, creo que era Eliseo, Elías, pastor, no me acuerdo, Eliseo, ¿verdad? Dice que lo rodearon, ¿verdad? Los ejércitos enemigos, ¿verdad? Dice que tenía un criado, Giesi, y que cuando lo rodean, ¿verdad? Giesi, el criado, ¿verdad? Empezó a decir: Señor, mira cuánta multitud nos ha rodeado, Señor, ¿sí? Y el profeta, hermanos, estaba tranquilo, sabía quién estaba con él, pero el siervo no sabía, hermanos. Y Eliseo, perdón, le dice a Dios: Señor, abre los ojos del siervo para que vean que más son los que están con nosotros que los que están allá, Señor. Y dice la Biblia, hermanos, que en eso Dios le abrió los ojos al siervo, pudo ver, hermanos, ejércitos de ángeles que estaban alrededor, hermanos, ¿sí? Que estaban peleando, que iban a pelear por ellos, ¿sí? El discernimiento espiritual, hermanos, nos ayuda a ver que no estamos solos, ¿sí? Pero para eso necesitamos, hermanos, el colirio, ¿sí? Espiritual, el Espíritu Santo. Necesitamos ungir nuestros ojos con colirio y que nos permitan, hermanos, ver los tiempos en los que estamos viviendo hoy en día, ¿sí? Que ya no vaguemos, hermanos, a la deriva, que ya no vaguemos, hermanos, conforme a las corrientes de este mundo, conforme a las corrientes de teorías, filosofías, aún sectas, ¿sí? Que nos afirmemos, hermanos, ¿sí? Vamos a ponernos de pie, hermanos. Y más allá, hermanos, de condenar Jesús a la iglesia de la Odisea, más allá de condenarlos, hermanos, el consejo que les da, ¿verdad? Es porque los ama, ¿sí? Jesús no está aquí para condenarte. La palabra que prediqué no es para condenación, no es para condenarte, no es para decir estás mal, ¿sí? En el versículo 19, fíjese lo que Jesús dice. Jesús, hablándole a la iglesia de la Odisea, dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, ¿sí? Sé pues celoso y arrepiéntete, ¿sí? Si hay algo por qué Jesús nos dice esta palabra, hermanos, es porque nos ama. No quiere que mañana nosotros nos perdamos, hermanos, ¿sí? Él quiere que todos estemos un día con Él, como su pueblo que somos. Pero dice, hermanos, que Él necesita reprendernos, ¿sí? Dice: sé pues celoso y arrepiéntete. Yo no sé cuál sea su condición, hermanos. Yo no sé si usted en algún momento de su vida se ha sentido como la iglesia de la Odisea, autosuficiente, ¿sí? La iglesia parecía estar todo bien. Iba a la iglesia, ofrendaba, ¿sí? Pero Jesús, que ve más allá, hermanos, pudo dar este diagnóstico de la iglesia, ¿sí? Pudo dar este diagnóstico, ¿verdad? Y simplemente, hermanos, ¿cómo nos damos cuenta que somos autosuficientes, hermanos? Cuando no queremos la ayuda de alguien, cuando tomamos decisiones sin consultar de nadie, ¿sí? En una de las enseñanzas hablando de la oración, ¿verdad? De este material que estamos viendo, decía que cuando nosotros no buscamos a Dios en oración, hermanos, le estamos diciendo a Dios: ¿sabes qué? Yo todo lo puedo. Decía el libro, ¿verdad? Cuando nos levantamos cada mañana sin tener nuestro tiempo con Dios,
Le estamos diciendo a Dios, ¿sabes qué? Yo puedo hacer las cosas a mi manera. Yo no necesito, ¿verdad?, de la oración. ¿Sí? Y yo no sé, hermanos, le digo, yo no sé cuál sea su condición. Pero si usted en algún momento se ha creído autosuficiente, pidámosle perdón a Dios y busquemos, hermanos, en Jesús lo que Él tiene para nosotros. Vamos a orar, hermanos, en esta tarde. Pidámosle a Dios, hermanos, que nos ayude a no creernos autosuficientes en nuestra vida. Amado Dios, en esta tarde, Señor, yo he compartido la palabra, Señor, que tú has puesto en mi corazón, amado Dios. Esa palabra, Señor, que nos confronta, Señor, que nos pone como en un espejo delante de lo que es la verdad espiritual, amado Dios. Yo te pido, Señor amado, que tú nos ayudes como iglesia, Dios. Yo te ruego, mi Dios amado, que tú sigas ministrando y sigas trabajando, Señor, en mi vida, amado Dios. Padre, gracias, Dios, por la amonestación que tú me das, Señor, de parte de tu palabra, bendito Dios. El poder mirar mi condición y reflexionar, Señor, cómo estoy delante de ti, Señor. Delante de ti, Señor, no puedo engañarte, Padre Santo, porque tú eres quien examina, Señor, aún lo profundo que hay en mi vida, Señor. Por eso el salmista David decía: examíname, oh Dios, y conoce mis pensamientos, pruébame. Dios mío, ayúdanos, Señor, como iglesia, mi Dios amado, el poder buscar el verdadero oro refinado de ti, Señor, el poder buscar esas verdades y esas riquezas espirituales que tú tienes para nuestra vida como iglesia, amado Dios. El poder tener una búsqueda, Señor, de hoy en adelante por esas riquezas espirituales, como son los dones del Espíritu Santo, como es el discernimiento espiritual, amado Dios, como es una fe inquebrantable, amado Dios, que aun cuando venga la prueba, la situación difícil, podamos mantenernos en el camino, Señor, que estamos caminando, amado Dios. Padre, yo te pido que tú seas la fuente de mi provisión, Señor, que el placer solamente lo hay en ti, Señor amado, que el gusto de vivir, Señor, sea por ti, amado Dios, y no por cualquier otro medio, amado Dios. Padre, guarda, Señor, el corazón de cada uno de mis hermanos, bendito Dios, de esta iglesia, Señor. Ayúdanos, Padre, a buscar, Dios mío, a vestirnos con esas vestiduras blancas, Señor, y resplandecientes. Y también, Señor, a ungir nuestros ojos con ese colirio espiritual que es tu Espíritu Santo, amado Dios. Que si hay alguien, Señor, de la iglesia que no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, que puedas poner en él, Señor, esa pasión, esa búsqueda, Señor, por experimentar el bautismo, la llenura del Espíritu Santo, amado Dios, en la vida de los jóvenes, en la vida de los adolescentes, en la vida de los niños, amado Dios. Gracias, Padre eterno. Te damos muchas gracias, Señor, por esta palabra, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y